Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén bien. Aquí les traigo otro fragmento de la novela de la Big Sister de la UA. Las cosas se tensan cada vez más y las sombras del pasado se extienden. Sin más, les dejo con la novela. Importante renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción. Nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 61, un viaje cargado de secretos y temores, diálogos extendidos. El autobús que los transportaba hacia el campamento de entrenamiento se sentía inusualmente silencioso. La atmósfera despreocupada que solía reinar en los viajes de la clase 1A se había atenuado, reemplazada por una tensión palpable tras las revelaciones sobre el Adam y la precaria situación de Bakugo. Eleanor, sentada junto a la ventana, observaba el paisaje borroso pasar sin realmente verlo. Una punzante sensación de déjà vu la invadía, los paralelismos entre la aparentemente utópica sociedad de héroes y la decadencia que precedió a la caída de Rapture eran cada vez más inquietantes. Y ahora, el Adam, esa sustancia maldita que había marcado su vida, reaparecía, sembrando el caos a su alrededor. ¿Estás bien? Eleanor preguntó Tsuyu, inclinando su cabeza ligeramente. Pareces un poco pensativa, Kero. Solo estoy procesando algunas cosas, respondió Eleanor con una pequeña sonrisa forzada, evitando mirarla directamente. Mientras la mayoría de sus compañeros charlaban animadamente sobre las expectativas del campamento, intentando mantener una fachada de normalidad, la preocupación por Bakugo y la incertidumbre sobre el futuro se cernían sobre ellos. Estoy tan emocionado por el entrenamiento, exclamó Mina, con los ojos brillantes. ¿Qué creen que nos harán hacer los Pussycats? Espero que haya muchas pruebas de combate, respondió Kirishima con entusiasmo. Así podremos demostrar nuestra hombría. Mientras no haya nada demasiado aterrador, estaré bien, murmuró Mineta, temblando ligeramente. Todoroki, sentado junto a Eleanor, notó su ensimismamiento y la sombra de tristeza que oscurecía sus ojos dorados. Sin decir una palabra, se inclinó y la rodeó con un brazo, atrayéndola suavemente hacia sí. Eleanor se sorprendió por el contacto inesperado. Su instinto inicial fue tensarse y apartarse, el contacto físico aún era algo a lo que no terminaba de acostumbrarse. Sin embargo, al sentir la calidez y la silenciosa oferta de consuelo de Todoroki, vaciló. Lentamente, se relajó y se recostó entre sus brazos, buscando refugio en su inesperada cercanía. Todoroki la abrazó en silencio, acariciando suavemente su cabello mientras ella cerraba los ojos, permitiéndose un breve respiro del torbellino de sus pensamientos. Finalmente, el cansancio mental la venció y se quedó dormida, buscando un efímero escape en los brazos del chico bicolor. En los asientos delanteros, Aizawa observaba la escena con una mirada penetrante, manteniendo una vigilancia constante tanto sobre la dormida Eleanor como sobre el inquieto Bakugo, a quien Mandalay había sedado ligeramente para el viaje. La incertidumbre sobre el futuro y las amenazas que podían acechar en las sombras del campamento lo mantenían alerta. El viaje llegó a su fin cuando el autobús se detuvo en un claro en medio de un denso bosque. Allí, esperaban Mandalay, Pixie Bob, Radol y Tiger, el equipo de héroes profesionales conocido como los Pussycats. Bienvenidos, cachorritos, exclamó Mandalay con una sonrisa radiante. Estamos tan emocionados de tenerlos aquí para su entrenamiento de verano. Prepárense para superar sus límites, añadió Pixie Bob con un salto energético. Los haremos más fuertes que nunca. Y más adorables, gritó Radol con entusiasmo, aunque sus palabras fueron recibidas con miradas confusas por parte de la clase 1A. Sin rodeos, interrumpió Tiger con su voz grave. Su primera prueba comienza ahora. Sin previo aviso, Mandalay activó una gran plataforma oculta en el suelo, revelando un mecanismo que lanzó a los estudiantes directamente al corazón del bosque. Las exclamaciones de sorpresa y terror resonaron mientras los jóvenes héroes eran arrojados a la densa vegetación, marcando el inicio de su ardua y peligrosa primera prueba. Fin del capítulo 61, versión con más diálogos. Contador de palabras. 5698. Capítulo 62, separación en el bosque y rastros del Adam. El repentino lanzamiento al bosque dispersó a la clase 1A en diferentes direcciones. Eleanor sintió el viento azotar su rostro mientras caía a través de la espesa vegetación, logrando orientarse en el aire gracias a su agilidad mejorada.
Sin embargo, en el caos del momento, perdió de vista a Todoroki. Al aterrizar sobre un lecho de hojas amortiguado, se levantó rápidamente, alerta a cualquier posible peligro. Comillas, hay alguien por aquí, llamó, su voz resonando entre los árboles. Comillas, Eleanor escuchó una voz familiar en la distancia. Era Uraraka, su tono ligeramente ansioso. Poco después, un quejido lastimero llegó desde otra dirección. Comillas, chicas. Espérenme. Esto es demasiado para mí, era Mineta, su voz temblaba de miedo. Eleanor suspiró. Aunque prefería reunirse con Todoroki, la prioridad era reagruparse con sus compañeros. Utilizando su sentido del oído agudizado, localizó las débiles señales de Uraraka y el patético lamento de Mineta, dirigiéndose hacia ellos con cautela. Mientras tanto, en un lugar seguro fuera del alcance de los estudiantes, Aizawa se comunicaba a través de su teléfono. La voz al otro lado de la línea era grave y profesional. Aizawa, dijo la voz, tenemos avances en nuestra investigación sobre la sustancia anómala encontrada en la sangre del joven Bakugo. Los análisis confirman que se trata de una sustancia altamente inestable con propiedades de mejora celular. Tal como describió la señorita Lam. La hemos identificado como Adam. Aizawa frunció el ceño. Entonces, lo que dijo Eleanor era cierto. ¿Han encontrado la fuente? Estamos en ello, respondió la voz. Hemos detectado rastros de Adam en el mercado negro, aunque en cantidades muy pequeñas. El único proveedor aparente, según nuestros informantes, es un individuo misterioso que siempre oculta su rostro con un saco. No tenemos más detalles por ahora, pero nuestros agentes están trabajando para identificarlo y rastrear su origen. Aizawa apretó el puño. La reaparición del Adam era una noticia alarmante, especialmente considerando su potencial para causar inestabilidad y peligro. La conexión con el pasado de Eleanor y la vulnerabilidad de Bakugo creaban una tormenta perfecta de problemas. De vuelta en el bosque, Eleanor finalmente se reunió con Uraraka y un tembloroso Mineta. Comillas, Eleanor. ¡Qué alivio verte!, exclamó Uraraka. Este bosque da mucho miedo. Está lleno de bestias. Bestias gigantes, gimió Mineta, aferrándose al brazo de Uraraka. Eleanor activó su plásmido de mirón, escaneando los alrededores. La mayoría de las amenazas que perciben son ilusiones, les informó. Los Pussycats están tratando de ponernos a prueba. Comillas, ilusiones, preguntó Uraraka, parpadeando confundida. Sí, confirmó Eleanor. Pero eso no significa que no haya peligros reales. Debemos mantenernos alerta y dirigirnos hacia el campamento. Con Eleanor liderando el camino gracias a su mirón, el improbable trío comenzó su viaje de regreso, sin saber los oscuros secretos que acechaban en las sombras del bosque y la creciente amenaza que se cernía sobre ellos. Fin del capítulo 62. Contador de palabras. 5515. Capítulo 63, ilusiones reveladas y una conversación inesperada. Con la habilidad de mirón de Eleanor revelando la naturaleza ilusoria de muchas de las bestias que los acechaban, el viaje a través del bosque se volvió menos aterrador, aunque no por ello menos desafiante. Eleanor marcaba el camino, su visión etérea penetrando las artimañas de los Pussycats, permitiéndoles evitar trampas y criaturas fantasmales. Uraraka seguía de cerca, aliviada de no tener que enfrentarse a los horrores que su mente imaginaba, mientras que Mineta, aunque aún tembloroso, encontraba algo de valor en la protección que ofrecían sus compañeras. El silencio entre ellas se rompió después de varias horas de caminata constante. Uraraka, siempre curiosa y observadora, carraspeó ligeramente. Eleanor, comenzó con un tono suave, ¿puedo preguntarte algo, personal? Eleanor la miró con cautela. Las conversaciones personales no eran su fuerte. Depende de la pregunta. Uraraka dudó un instante, luego continuó. En el autobús, te veías muy agobiada. Y luego. Todoroki-kun te abrazó. Parecía que te sentías mejor. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? La pregunta tomó a Eleanor por sorpresa. Su interacción con Todoroki en el autobús había sido un acto instintivo, una búsqueda de consuelo en un momento de vulnerabilidad. No lo había analizado más allá de eso. Su comprensión de las relaciones interpersonales, especialmente las de naturaleza romántica, era aún rudimentaria, limitada por su crianza en el sombrío mundo de Rapture. Él me ofreció consuelo, respondió Eleanor con simpleza, sin comprender del todo la implicación de la pregunta de Uraraka. Estaba cansada. Uraraka la observó con una expresión suavemente inquisitiva. Ya veo, pero parecía algo más. Te veías cómoda. Y él parecía muy preocupado por ti.
Eleanor frunció ligeramente el ceño, intentando procesar las palabras de su compañera. ¿Comodidad? ¿Preocupación? Eran conceptos que aún estaba aprendiendo a interpretar en el contexto de las interacciones humanas. En Rapture, la preocupación se manifestaba a menudo como una necesidad utilitaria, y la comodidad era un lujo inexistente. Todoroki, es un buen compañero, dijo finalmente Eleanor, la respuesta sonando vaga incluso para sus propios oídos. Uraraka sonrió con un pequeño brillo en los ojos. Sí, lo es. Y tú también eres una buena compañera, Eleanor. Solo, parecía que había algo especial en ese momento. La insistencia de Uraraka hizo reflexionar a Eleanor. Recordó la calidez del abrazo de Todoroki, la silenciosa sensación de seguridad que había experimentado. Era diferente a cualquier interacción que hubiera tenido antes. Pero definirlo, entender sus implicaciones, era algo que aún escapaba a su comprensión. Antes de que Eleanor pudiera formular una respuesta coherente, divisaron un claro entre los árboles. A lo lejos, se alzaban las estructuras rústicas del campamento de entrenamiento. Comillas, ya casi llegamos, exclamó Mineta con un grito de alivio. La conversación quedó inconclusa, pero la pregunta de Uraraka había sembrado una semilla de curiosidad en la mente de Eleanor, obligándola a considerar las complejidades de sus crecientes lazos con sus compañeros. Especialmente con el estoico chico de cabello bicolor. Al llegar al campamento y reunirse con el resto de la clase, la calidez de la bienvenida y el alivio de estar a salvo desplazaron temporalmente sus pensamientos, pero la semilla de la reflexión ya había sido plantada. Fin del capítulo 63. Contador de palabras. 5519. Capítulo 64, celebración, camaradería y un aislamiento silencioso, diálogos extendidos. El regreso de los grupos dispersos de la clase 1 al campamento fue recibido con vítores y alivio por parte de los Pussycats. Mandalay, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro felino, felicitó a los estudiantes por superar su primera prueba sin bajas, a pesar de las ilusiones y los desafíos del bosque. Comillas, bien hecho, cachorritos, exclamó Mandalay con orgullo. Comillas, demostraron tener el espíritu de verdaderos héroes trabajando juntos. Comillas, fue súper emocionante, aunque algunas de esas bestias parecían muy reales, añadió Kirishima, con una sonrisa nerviosa. Comillas, yo casi lloro varias veces, Kero, confesó Tsuyu con su habitual franqueza. Para celebrar su éxito y levantar los ánimos después de la tensa prueba, los héroes profesionales organizaron un gran festín al aire libre. Mesas rústicas se llenaron de comida abundante, carne a la parrilla que olía deliciosamente, verduras frescas y crujientes, montañas de arroz humeante y una variedad de postres coloridos que hicieron brillar los ojos de los jóvenes héroes. La atmósfera era festiva, llena de risas y conversaciones animadas. Los estudiantes compartían sus experiencias en el bosque, contando historias exageradas de encuentros aterradores que resultaron ser ilusiones y de los momentos cruciales en que tuvieron que confiar en sus compañeros para superar los obstáculos reales. Comillas, esa bestia con múltiples cabezas casi me atrapa, exclamó Kaminari, gesticulando dramáticamente. Comillas, pensé que era el fin. Pero Eleanor nos dijo que era una ilusión, ¿verdad?, recordó Mina, mirando a la joven con gratitud. Tu mirón realmente nos salvó, Eleanor. Eleanor, aunque inicialmente se mantuvo un poco al margen, observando las interacciones con su habitual cautela, se encontró gradualmente integrada en las conversaciones. Uraraka y Mina la animaban con entusiasmo a compartir sus propias experiencias. Comillas, cuéntanos cómo sabías que eran ilusiones, Eleanor, insistió Uraraka, acercándose con un plato lleno de pastel. Eleanor tomó un pequeño bocado antes de responder con su habitual concisión. Podía ver la energía que las proyectaba. No eran seres vivos. Sus palabras, aunque breves, ofrecían una perspectiva única que intrigaba a sus compañeros. Por primera vez desde su llegada a la UA. Eleanor sintió una genuina sensación de pertenencia, una calidez que se extendía más allá de la silenciosa aceptación de Todoroki y la amigable curiosidad de Izuku. Incluso pequeñas bromas y comentarios casuales de otros compañeros, como cuando Zero intentó enseñarle a hacer una figura con una salchicha o cuando Hiro comentó sarcásticamente sobre su ojo mágico, la hacían sentir parte del grupo. Sin embargo, en medio de la alegría general y la creciente camaradería, una figura permanecía aislada. Katsuki Bakugo se sentó solo en una mesa apartada, su plato de comida apenas tocado. Su rostro estaba sombrío, sus ojos fijos en la fogata crepitante, pero su mente parecía estar en un lugar oscuro y lejano. La de su condena,
de la irreversible adicción a la dama y el sombrío futuro que le esperaba, lo había sumido en un silencio profundo y amargo, impenetrable para la alegría que lo rodeaba. Deberíamos hablar con él, murmuró Izuku, observando a su amigo de la infancia con preocupación. Déjalo por ahora, Midoriya, respondió Kirishima con un tono suave. Parece que necesita su espacio. Eleanor también lo observó desde la distancia, una mezcla compleja de lástima y una punzante sensación de culpa revolviéndose en su interior. Ella era la única que conocía la verdadera extensión de su desesperación, el lento veneno que corría por sus venas. Pero las palabras de advertencia sobre su propio suministro de Adán resonaban en su mente, impidiéndole ofrecer una ayuda que quizás no podría permitirse, creando una barrera invisible entre ellos. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con los Pussycats uniéndose a la diversión, contando historias de sus propias aventuras heroicas y creando un ambiente de camaradería y relajación bajo el cielo estrellado. Pero para Eleanor en su propio silencio atormentado, para Bakugo, la sombra de los secretos y el peligro futuro se cernía sobre la aparente alegría de la noche, un recordatorio silencioso de que la paz era fugaz y las amenazas, a menudo, invisibles. Fin del capítulo 64, versión con más diálogos, contador de palabras. 5795 Capítulo 65, entrenamientos personalizados y la sombra de la desesperación, diálogos extendidos. Los días en el campamento de entrenamiento se desdibujaron en una agotadora rutina de sudor, esfuerzo y la guía implacable de los Pussycats. Mandalay, con su telepatía, se aseguraba de que cada estudiante enfrentara desafíos diseñados específicamente para superar sus límites. Para Eleanor, esto significaba horas de práctica controlando sus plásmidos en entornos cada vez más complejos, aprendiendo a lanzar ráfagas de hielo precisas mientras esquivaba obstáculos. O a generar campos de fuerza telequinéticos para protegerse de ataques simulados. Más concentración, Eleanor resonaba la voz de Mandalay en su mente. Siente la energía fluyendo a través de ti. No la reprimas, dirígela. Entendido, respondía Eleanor, con la respiración entrecortada, enfocándose en la sensación familiar de la dama recorriendo sus venas, transformándose en la energía bruta de sus plásmidos. Encontraba una extraña calma en la disciplina del entrenamiento, una momentánea tregua en la batalla constante contra sus recuerdos y las voces en su cabeza. Bakugo, por su parte, se lanzaba a cada ejercicio con una ferocidad silenciosa. Tiger lo sometía a intensos combates cuerpo a cuerpo, mientras Pixie Bob creaba oleadas de monstruos de tierra para que los destruyera con sus explosiones. Aizawa observaba cada movimiento de cerca, listo para intervenir si la influencia de la dama comenzaba a descontrolarse a pesar de las dosis controladas que Eleanor le suministraba cada mañana. Más potencia, mocoso gruñía Tiger tras esquivar una explosión particularmente salvaje. No te contengas. Bakugo respondía con un gruñido y una andarada aún más intensa de explosiones, su rostro contraído por el esfuerzo y una frustración latente. La necesidad de la dama era un fantasma constante, una punzada de ansiedad que lo acompañaba en cada momento de lucidez. A medida que las noches estrelladas seguían a los días agotadores, Bakugo se aislaba cada vez más. Observaba a sus compañeros reír y bromear durante las comidas, celebrar pequeñas victorias en sus entrenamientos y planear con entusiasmo el resto del campamento. Él, en cambio, se sentía como un espectador, un fantasma en su propia vida, marcado por un destino sombrío que nadie más comprendía. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Bakugo se encontró caminando solo por el borde de un profundo barranco. El viento silbaba a su alrededor, y la vertiginosa caída representaba un final rápido, un escape definitivo del dolor y la locura que sentía acechar en los bordes de su mente. Tal vez sería mejor así, pensó, su mirada fija en el abismo. Acabar con esto antes de convertirme en uno de esos monstruos, antes de perder la cabeza por completo. Pero entonces, la imagen fugaz de sí mismo, del héroe número uno al que siempre había aspirado a ser, cruzó su mente. ¿Realmente iba a rendirse así? ¿A dejar que una droga barata robada en un callejón definiera su final? La rabia, una emoción familiar, comenzó a arder en su interior, desplazando momentáneamente la desesperación. No. Yo no voy a terminar así. Voy a encontrar una maldita manera de superar esto. Mientras la clase 1A luchaba por fortalecerse en el remoto campamento, en la UA, el director Nezu trabajaba incansablemente en segundo plano.
Pasaba horas en su oficina, hablando por teléfono con expertos, revisando artículos científicos y analizando bases de datos genéticas y farmacológicas. La urgencia de encontrar una cura para Bakugo lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche. ¿Comillas algún avance, doctor?, preguntó Nezu con su tono habitualmente cortés pero con una nota de aprehensión en su voz, mientras hablaba con un renombrado genetista. Director Nezu, respondió la voz cansada al otro lado de la línea, lamento informarle que la naturaleza de la DAM, tal como la describe la señorita Lam, lo hace extremadamente difícil de contrarrestar. Su integración a nivel genético y su capacidad para inducir cambios celulares tan drásticos, no hay nada en nuestra base de datos que sugiera una cura viable con la tecnología actual. Cada conversación, cada consulta, terminaba con la misma desalentadora conclusión. La sombra del destino de Bakugo se extendía sobre la UA, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Fin del capítulo 65, versión con